¿cuál podría ser el impacto que traerá consigo, o cuál será el impacto que traerá consigo la inteligencia artificial en el mercado laboral? Es de lo que platicamos a continuación con Arturo Cherbowski, director ejecutivo de Santander Universidades. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Bienvenido. Es un gusto estar aquí con ustedes. A ver, hay quien lo ve con miedo, hay quien lo ve con mucha ilusión, esperanza, emoción, morbo. ¿Cómo lo ve Arturo Cherbowski? Ambas. Tenemos que estar preparadas para ambas. La verdad es que el fenómeno no es tan nuevo como pensamos. Claro. El desarrollo de la inteligencia artificial ya lleva muchísimos años y hemos venido viviendo con esto. Lo que pasa es que ahora se está masificando y está creciendo de manera exponencial, y es por eso que la efervescencia, que de repente todos estamos enfocados en este tema, pero no es un tema nuevo. Esperanza y miedo, yo te diría un poco de ambas. Sí están cambiando los mercados laborales. Sería ingenuo que te diga no pasa nada, no hay que prepararse, no hay que entender que cambia, porque a ver, sí genera un efecto de eficiencia que es muy atractivo para todos los sectores productivos. Cuando de repente pues la máquina, para así llamarle, Exacto, puede hacer lo que hacen 15 o 20 humanos que hacen estas tareas repetitivas, y lo hemos visto con la automatización y lo hemos visto con la robotización, solo que esto es digamos exponencial, pero cuando la máquina puede hacer lo que hacían 10 o 20 humanos, y encima de todo la máquina, al menos por ahorita, no se sindicaliza, no te hace demandas, no te pide ni te exige sus derechos, pues la verdad es que hay un tema eficientista para las empresas que es muy atractivo, independientemente de lo que podamos pensar en un sentido moral o ético. Si esto lo ponemos en un contexto, y aquí es donde nos debería de dar un poco de miedo, y ahorita voy a la parte de esperanza y optimismo, un poco de miedo, ¿quiénes son las empresas que más han dejado ir gente en este último año? Yo creo que las los grandes bancos tecnológicas, Big Tech, es el sector que ha tenido los despidos más grandes. y los bancos. Seguido por los bancos, pero más fuerte inclusive Sí. Big Tech. ¿Y en qué está metida Big Tech? ¿Quiénes son los que traen la mano en los temas de inteligencia artificial? Y si ves los resultados, ¿cuándo dejan ir gente las empresas? Cuando están malos resultados, cuando se están preparando para una tormenta económica, pero eso no está en el horizonte ahorita. Los resultados son buenísimos, las ganancias son buenísimas, y aún están dejando ir gente. ¿Por qué están dejando ir gente? Porque están aplicando la propia tecnología en la que están trabajando en sus propios procesos, y se están dando cuenta que pueden ser mucho más eficientes. Paso, si quieren, en un segundo al optimismo. A ver, pasa el optimismo para luego yo hacerle mi siguiente pregunta. A ver, rápidamente, el optimismo, lo que sí nos debería dar causa de optimismo es que, a ver, simplifica muchas de las cosas que son muy desgastantes en el entorno laboral para el ser humano. El ser humano entonces pues empieza a encontrar que si está bien entrenado, bien capacitado, si tiene las competencias correctas, se puede dedicar a una serie de tareas que son pues mucho más, digamos, llenadoras, que son mucho más, digamos, orientadas a un verdadero sentido de bienestar de un ser humano, y no estos trabajos meniales, repetitivos y demás, que sí hacen mejor las máquinas. Claro. Oiga, director, para quienes son más o menos de mi generación, pues no queremos regresar al servicio que ofrecía la banca en 1900 Carranza. No. Esas filas enormes, esos desgastes, no, horrible, dolor de cabeza para quienes trabajaban ahí y para sus clientes. Pero al igual que como ocurrió con la revolución industrial, pues en aquel entonces también hubo una baja laboral tremenda. Y hablamos para los jóvenes, hace muchos años. Después, cuando se modernizó la banca, que empezaron a poner los cajeros automáticos, pues dices, pues sí, ayúdenle al cajero en persona, porque solo voy a retirar dinero. Pero ahora del cajero automático hago todo, como para qué quiero a ese personaje ahí que me salude. Y luego después de la pandemia, 2020, todo lo hago desde una aplicación. Sí. Entonces, sí es para dar miedo. A ver, pero regreso tanto al pesimismo como al optimismo del que estábamos hablando. Porque hay cosas a donde siempre quieres tener un toque humano. Y déjame darte una analogía, y si quieres regreso al sector financiero, pero déjame darte algo que nos va a quedar muy claros a todos. En el campo médico,
¿no? Estaba hablando de Big Tech, vamos a hablar del campo médico. A ver, empieza a quedar claro que con protocolos de inteligencia artificial, lo que yo estoy llamando la máquina, por así referirme y darle, digamos que un referente, ¿no? Lo que me estoy refiriendo como la máquina, puede hacer un mucho mejor diagnóstico que un doctor, porque tiene acceso a muchos más casos clínicos, a mucho más casuística, mucho más información, entonces puede hacer un mucho mejor diagnóstico, un diagnóstico más certero basado en muestras clínicas mucho más amplias. Y entonces buenísimo que la máquina te diagnostique, pero no va a ser la máquina la que te va a dar un apapacho cuando te digas que tienes un padecimiento grave, y no quieres que la máquina te dé consejos de cómo cuidarte. Necesitas ese toque humano que complemente lo que hace bien la máquina. Nos pasa igual en el sector financiero. Hay muchas cosas muy rápidas que la máquina la puedes hacer con la tecnología mucho más fácil, pero hay ciertas decisiones que tú tienes que tomar acerca de tus finanzas que, aunque sea no por un tema de eficiencia o de certeros, aunque sea por un tema de confort psicológico, prefieres hablar con un ser humano. A 1000 veces. Tal vez cuando hablamos, perdón, del miedo, justamente es a que se pierdan pues muchas fuentes de trabajo. Pero por eso tal vez la obligación que existe ahora por parte de la humanidad toda es que debemos cambiar las cosas. Un impuesto, por ejemplo, a este tipo de empresas, para que con dicho impuesto se pague a aquellos que se están quedando sin la mano de obra, ¿no? Llegar a un salario universal, por ejemplo. A ver, esa es una forma de verlo y yo te lo pongo en el contexto justo de este foro. Es sensacional que una universidad como la Universidad de Guadalajara esté teniendo este foro, porque entonces obliga a las universidades a repensarse y a reinventarse. La UDG lo está haciendo y es admirable, porque entonces lo que les tenemos que enseñar a los jóvenes que estamos sacando a los mercados laborales es muy distinto de lo que les estamos enseñando, ya no te digo hace 20 años, sino inclusive hace 5 años. ¿Y claro, por qué? Porque eso también va a aplicar para el aprendizaje y la educación para toda la vida, para todos aquellos que sí se van a quedar desplazados de sus ocupaciones actuales, de sus trabajos actuales. Pues claro que hay que darles un reentrenamiento, ¿no? Y entonces de repente esto, y perdonen el anglicismo, del upskilling y el reskilling, se está volviendo parte del núcleo duro de la función universitaria, cuando hace 20 o 30 años esta función que le llamábamos de extensión o de educación continua pues era meramente marginal, y ya deja de ser marginal y se vuelve central. Híjole, pues ahí nos quedamos ya con un minutito. Muchas preguntas. Una casi nada, y hay muchas preguntas. Me tiene así como, no. Yo quisiera regresar al tema financiero, pero no. A estos jovencitos que se van a quedar entonces sin empleo, ¿de qué rama los ve? A ver, no creo, es que ese es el tema. Igual lo que tendríamos que estar trabajando no es que los jóvenes se queden sin empleo, deberíamos de estar entrenando a los jóvenes en el uso de las máquinas para potenciar sus capacidades y que realmente haya un regreso al valor agregado que los humanos se aportamos, a lo verdaderamente humano de lo que hace el humano, la creatividad, la sensibilidad, el acompañamiento, la relación con un otro, que es lo que la máquina no hace. Y si los entrenamos a usar bien la máquina mientras potencian sus competencias propiamente humanas, no tendríamos por qué tener miedo. Y aprovechar el área de oportunidad que representa para que ya el humano no sea el esclavo del trabajo. Tal cual. Dedicar menos tiempo, pero con mayor calidad, con mayor eficiencia, y dejar que las máquinas hagan lo que nos toca. Y ese tiempo que ya no vas a estar matándote en el trabajo, aprovecharlo mejor, aprovecharlo con un sentido de bienestar, no con un sentido de aburrimiento, exacto, de ahora qué hago porque ando como perro sin dueño, porque exacto, ya no soy esclavo del trabajo, sino todo lo contrario, son momentos de creatividad y momentos de bienestar, pero tiene que ver con el sistema educativo que le enseña a estos jóvenes, que no tienen por qué quedarse desempleados, estas competencias y estas capacidades para disfrutar de eso que tú estás diciendo, de romper esa esclavitud al trabajo. Qué gusto tenerle aquí. No, un gusto. Yo aprecio mucho la invitación y de verdad felicidades a la Universidad de Guadalajara, al Canal 44 por estar muy metidos en estos temas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muy amable. Regresamos en 2 minutos con más información.